Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Saludos cordiales. Bien, pues hoy tenemos un tema prácticamente monográfico. Hablaremos con José Antonio Suárez, es especialista en temas referentes a los seguros y sobre todo en problemas de seguridad vial, de tráfico, etcétera. José Antonio está con nosotros en La Venia. José Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches. Hombre, la primera pregunta, dice, ¿por qué se mete un abogado y cuándo exactamente? En estos temas. Exacto. No, en estos temas no. ¿Cuándo inicia uno la carrera? Sí. Es decir, ¿y por qué dices, oye, quiero ser abogado? Yo te cuento, cuando empiezas a hacer una carrera, yo creo que eso nos pasa a todos un poco. El que no tiene una vocación muy clara, pues siempre te guías por lo que te dicen conocidos, amigos, alguna referencia familiar que puedas tener. No es mi caso porque en mi familia no había abogados. Pero bueno, conocidos, amigos y demás, y entonces, bueno, te orientas por la carrera de Derecho porque bueno, en principio te llama la atención, una carrera bonita, y no era una carrera de ciencias, que metía mucho miedo también, ¿no? Las matemáticas, la física y la química y tal. Entonces, bueno, te tiras por una carrera como esta. Y una vez que estás dentro, pues ya empiezas a tomarle, sustancia, ¿no? Empiezas a coger ya, a conocer el contenido de la materia, y bueno, pues te va enganchando poco a poco. Y ya cuando estás al final de la carrera, pues ya te planteas, bueno, ¿y ahora qué me dedico? En mi caso en concreto éramos varios compañeros, nos planteamos hacer una oposición, porque casi todos cuando acabas la carrera dices, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una oposición que va a ser lo mejor y lo más seguro. Y estos compañeros se plantearon hacer notarías. Eran 3 compañeros y yo 4. Ellos sí acabaron, lógicamente, estudiaron la oposición y sacaron la carrera, y hoy son notarios, ya hace tiempo. Yo, desde el primer momento me di cuenta que yo no podía estar otros 5 o 6 años a costa de la familia preparando una oposición. Y entonces decides abrir. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer de manera inmediata? Pues mira, abrir el despacho y dedicarme a ser abogado. Y fue lo que hicimos, y fue lo que hice. Y allá a últimos del 80 abrí despacho en Oviedo, y al año siguiente se unió la que es mi mujer, Carmen. Carmen Treyes, por cierto, que eso es como lo de la película La costilla de Adán, prácticamente, ¿no? Sí, esperemos que nos pase lo que les pasaron a Spencer Tracy y a Katharine Hepburn, ¿no? Sí, aquí lo que pasa en nuestra legislación sería mucho más difícil, ¿no? Que pudieras mantener el mismo despacho 2 posiciones encontradas. Eso de momento no se nos ha dado, ¿no? Vamos casi siempre en el mismo barco. Bueno, lo tuyo fundamentalmente, y hablamos de especializaciones, está centrado fundamentalmente en el mundo del seguro y fundamentalmente en los problemas de tráfico, ¿no? Sí, más que nada, sí. Pero bueno, esto si quieres también te hago un poco de memoria y el por qué. Me dirás, bueno, ¿y por qué decides una especialidad determinada? Pues bueno, pues la vida como es tan azarosa, cuando te digo que abrimos despacho a finales del 80 en Oviedo, pues resulta que el dueño del despacho, nuestro arrendador, llevaba compañías de seguros. Era un hombre que tenía una gestoría y tenía seguros. Y en concreto aquí llevaba Seguros Madrid. Y entonces, hablando con él, hombre, así que vosotros sois abogados y tal. Bueno, pues yo tengo compañías de seguros, y ya os pasaré algún pleito y tal. Y por ahí empezamos en el mundo de los seguros. Bueno, qué suerte, y hasta hoy. Sí, a veces es cuestión de suerte, sí. Bueno, nunca sabes decir, me hubiera resultado mejor. Yo en un principio me había planteado un tema más desde la perspectiva social, ¿no? Yo estaba casi orientado al tema laboral. Pero bueno, ya te digo, la vida da tantas vueltas y es tan sumamente azarosa, pues me vino por ahí esto, y bueno, pues ahí seguimos hasta hoy. Te vas especializando y bueno, ya llega un momento que efectivamente puedes decir que realmente eres especialista en esa materia en concreto. El tema de las especializaciones es algo tremendamente importante, ¿no? Yo creo que muchos abogados dicen, yo tengo que especializarme en algo, y además que es una salida profesional incluso más importante, ¿no? Sí, yo creo que hoy, hombre, antes, hace años, ya sabes, estaba el abogado generalista, llevaba un poco de todo, y no quiero decir con esto que hoy no se haga, porque hoy la mayoría de los despachos también, por 1000 circunstancias, sobre todo por el tema de la crisis y tal, pues la mayoría de los despachos también se ven obligados a llevar de todo, casi de todo. Pero eso no impide y no significa que cada uno de los miembros del despacho se especialice en concreto en una materia, ¿entiendes? Una materia determinada. Eso yo creo que cada vez es más necesario, es fundamental.
no puedes abarcarlo todo, es impensable. Aquel abogado que estaba en su casa en zapatillas y llevaba de absolutamente de todo, él solo, hoy prácticamente es imposible, ¿no? Está claro. ¿Cuáles son los temas más comunes dentro del tráfico? Vamos a ver, dentro del tráfico, casi más que hablar de tráfico, hablaríamos de lo que es la responsabilidad civil, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad civil derivada del daño, derivada de las acciones u omisiones en las que intervenga culpa o negligencia. Es el ejemplo que está recogido en el Código Civil, en el artículo 1902. El que por acción o omisión causa un daño a otro, bueno, pues está obligado a reparar el daño causado, ¿no? Entonces, de ahí puedes hacer este análisis que tú me preguntas. De ahí viene ese daño causado, puede venir a través de un accidente de tráfico, puede venir a través de una simple caída en la calle o en un establecimiento, o puede venir pues como consecuencia también de un accidente, pero que no es achacable a otro tercero, sino al estado de la carretera o a las circunstancias que determinan que la culpa es a lo mejor de la administración. O sea, estaríamos ante lo que es la responsabilidad patrimonial de la administración. Entonces, en ese caso, la responsabilidad en definitiva es la misma en todos estos casos. ¿Cuál es? La de tener que efectivamente hacer frente a indemnizar, la indemnización de esos daños y perjuicios que se han causado en ese caso, ¿no? En ese accidente o en ese avatar, vamos. Bueno, imagínate que sufrimos, ojalá no sea así, pero que sufrimos un accidente. ¿Qué es lo que tengo que hacer exactamente? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si estás planteando, por ejemplo, el accidente más común, el accidente de tráfico, ¿no? Tú vas en tu coche y sufres un accidente. Hay un tercero responsable que te causa el accidente. Lo que tienes que hacer, obviamente, cuando después vas a reclamar por esos daños que te han causado, lo que se trata de aportar fundamentalmente tanto al responsable, a quien vas a reclamarle tú, que casi siempre es la aseguradora del vehículo, ¿no? O el consorcio de compensación de seguros, si no hubiera seguro, o en definitiva a la administración, si es una responsabilidad derivada de la administración, lo que vas a tener que aportar y lo que basarte fundamentalmente es en la prueba, en probar cuál es ese daño que realmente te ha causado. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de unas lesiones, un accidente de tráfico, lo primero que tienes que hacer es velar porque después, en su momento, tú puedas probar lo que realmente te ha ocurrido. Entonces, lesiones, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues demostrarlas. ¿Cómo? Lo primero que tienes que hacer es acudir a un centro médico en el que se te examine y el que efectivamente recoja lo que tienes, si lo tienes. ¿Entiendes? Y luego, entonces, después ya empezar a dar los pasos concretos. Si eso acaba ahí, no tienes más, no va más allá, bueno, pues en principio tampoco podías reclamar casi nada. Ahora, si la lesión que te ha causado, la lesión que te ha causado te produce, pues no sé, una incapacidad o incluso unas secuelas a posteriori, pues todo eso tienes que acudir, lógicamente, a un especialista, a un médico que sea el que se encargue de, diagnosticarte lo que tienes y pautarte el tratamiento correspondiente. Y al final de ese tratamiento, cuando el médico ve que estás curado, pues entonces acreditarlo mediante un informe que le va a servir al abogado para poder valorar cuál es el daño realmente causado que vas a reclamar al responsable. En este caso a la aseguradora. Pero la reclamación, ¿cuándo se realiza? La reclamación se tiene que realizar cuando, lógicamente, está todo ya finalizado. Tú no puedes reclamar nada de lo que no sepas que tienes adquirido, ¿no? Imagínate que tienes una lesión que vas a tardar en curar 2 meses. Tú no puedes hacer la reclamación al principio, no puedes hacer la reclamación hasta que realmente no sepas qué vas a reclamar. La reclamación la puedes ir haciendo al principio advirtiendo que has sufrido un daño y que estás en esa situación de curación y que cuenten con que en su día exactamente tú vas a reclamar. Ahí es el contacto con las aseguradoras y dicen, señores, estoy lesionado, si quieren ustedes pueden verme sus equipos o sus servicios médicos para ver que efectivamente estoy lesionado y cómo estoy y lo que esto va a resultar en su día. Eso las aseguradoras siempre te lo van a agradecer porque, cada vez que tiene un siniestro tiene que hacer unas determinadas reservas y si lo conocen desde el principio va a ser mejor. Si no lo conocen, para ellos al final va a ser un lío, ¿entiendes? Cuestión que no implica el que tú no tengas al margen de las aseguradoras o de los médicos de la aseguradora tu propio médico, claro. No, por supuesto. Tú, es más, lo que es aconsejable es que con independencia de que tengas 2 informes médicos, el de la aseguradora y el tuyo, ¿no? Claro, la aseguradora tiene su servicio médico.
Pero claro, quedarte de manera exclusiva en manos del servicio médico de la entidad que te tiene que indemnizar es un poco arriesgado. ¿Por qué? Porque, bueno, la experiencia nos dice que la aseguradora mira para sí, ¿entiendes? Lo que trata será de pagar lo menos posible. Claro. Entonces no puedes quedarte en manos de lo que digan los servicios médicos de la aseguradora. Tendrás que procurarte tu médico, un médico de confianza particular, que sea el que efectivamente, de manera objetiva, vaya después a determinar lo que realmente has tenido y por lo cual puedes reclamar. Son duras las aseguradoras, ¿no? Y últimamente más que nunca. Las aseguradoras siempre han sido duras porque, vamos a ver, estamos hablando de aseguradoras, estamos hablando del gran capital, aseguradoras, bancos. Bueno, pues su negocio, ¿cuál es? Su negocio es de ganar dinero lo más posible, ¿no? Y entonces, bueno, tienen que responder frente a una serie de obligaciones que contraen. ¿Cuál es la de indemnizar esto? Los perjuicios, los daños y perjuicios que ellos cubren por la póliza de contrato de seguro, ¿no? Pero claro, eso no significa que son, pues no lo sé, entes de caridad. No, van a tratar de pagar lo menos posible. Y desde esa perspectiva me dices que son duras. Siempre lo han sido. Lo que pasa que a medida que van discurriendo estos tiempos, y más con la crisis actual, son cada vez más duras. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos, por una parte, la crisis económica. La crisis económica ha supuesto que, donde nosotros nos movemos en Asturias, la ciudadanía ha resultado considerablemente empobrecida. La gente hoy necesita dinero, tiene muy escasos recursos y necesita dinero, pero vamos, con mucha urgencia. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona que sufre un accidente de tráfico, tiene unas lesiones y tiene derecho, pues no sé, a percibir una determinada indemnización. Imagínate que tiene derecho a recibir 10, ¿no? A percibir 10. Bueno, ¿la aseguradora qué hace? La aseguradora le va a ofrecer 3. Antes era dura, pero no tanto. Sobre 10 a lo mejor la aseguradora te contestaba que te ofrecía 5 y al final, tras la negociación correspondiente, podías zanjarlo un 7 o un 8. Hoy la respuesta es contundente. Si pides 10 no te van a ofrecer más de 3. Con lo cual, la persona que se ve ante esa situación, ¿qué hace? Te pregunta a ti, abogado, oye, ¿cuál es la alternativa? Pues mira, la alternativa es o lo aceptas o vas a juicio, porque la aseguradora no sube de ahí. Si vas a juicio, y ahí enlazo con la ley de tasas, hoy tienes que pagar una tasa en nada menos que de 300 euros más la cuota... Absolutamente coercitivo, ¿no? Porque... Totalmente. Sí. Y entonces ahí se agarra la aseguradora. ¿Que no quieres 3? Bueno, pues vete al juzgado, yo de aquí no me muevo. ¿Qué tanto por ciento, José Antonio, de acuerdos previos antes de llegar a juicio existen? Hombre, la verdad es que tendemos a arreglar lo más posible por todas estas circunstancias que te cuento, ¿no? Y porque siempre, bueno, es más cómodo para el ciudadano que se le acaba de darle el alta, lo que quiere es, bueno, pues que le paguen lo que le deben y olvidarse el tema. Si vas a juicio, a veces, dependiendo también en qué tribunal o juzgado caigas, ya sabes tú que se puede alargar considerablemente. Y a nadie le hace gracia que has tenido un asunto y vas a todavía tardar 1 año o 2 o más en finalizar aquella cuestión. Lo que percibes diariamente por estar de baja después de un accidente en el que tú no has tenido la culpa... Bueno, ¿existe un estándar para ello? Hay un baremo. ¿Un baremo? Sí. ¿Va en función de lo que tú cobras, de lo que tú percibes en tu empresa? Sí, ahí hay un criterio que es el criterio legal muy claro y muy simple. Estábamos hablando de, por ejemplo, si los días son impeditivos, o sea, tú mientras estás curándote, si estás de baja, fundamentalmente de baja laboral, aunque la ley no dice que estés de baja, la ley dice que estés impedido para tus ocupaciones habituales. Bien. Eso las aseguradoras lo interpretan como baja laboral. Entonces, si estás de baja laboral, esos días se pagan a un precio determinado. Ahora mismo está sobre los 60 euros, ¿no? Pero si no estás de baja laboral, entonces los días se interpretan como no impeditivos. Y claro, ahí la indemnización por día no impeditivo te baja a la mitad, a 30 euros. La diferencia es considerable. Entonces, un señor que, por ejemplo, está en el paro, imagínate que está en el paro, y que sufre un accidente por el cual está impedido 3 meses, pero está impedido.
no tiene una baja laboral porque está en el paro. Y no, el médico de cabecera ni la mutua le van a dar la baja. Entonces, el abogado le reclama, oiga, según el informe del médico, el médico dirá, el médico que lo ha tratado dirá, ha estado de los 3 meses que ha tardado en curar, 80 lo han sido impeditivos y el resto no impeditivos. Bien, y tú reclamas eso. ¿Qué dice la aseguradora? La aseguradora siempre te va a contestar, oiga, es que no hay baja laboral. Entonces yo los días no se los voy a pagar impeditivos. Bueno, al final siempre negocias y tal y tratas de obtener por lo menos algo, que se te reconozca algo. ¿Entiendes? Sí, pero evidentemente se le quita la posibilidad de que el parado en un momento determinado encuentre trabajo, claro. Claro, es una cosa evidente, ¿no? Es evidente. Entonces a veces nosotros lo que recomendamos, pero depende también del médico de asistencia primaria, del médico de cabecera, que los hay que, bueno, que lo entienden y lo hacen, pero hay otros no. Si tú estás en el paro y tienes un accidente, vete al médico. Oye, yo estoy en esta situación, pero yo necesito una baja. Entonces hay médicos que te lo dan. Hay otros que no, que cuesta un triunfo y no te la dan. Pero ¿por qué la pedimos y nosotros insistimos? Precisamente por lo que tú acabas de decir. Este señor que está en el INEM, está de baja, pero pasado mañana le llaman para trabajar. Es que no puede. No puede porque está curándose, está de baja. ¿Entiendes? Y nadie puede cuantificar los días en los que iba a estar en paro porque a lo mejor le surgía el trabajo ese mismo día, por la tarde. ¿No? Esa es una de las cuestiones que se tratan en estos temas. Digo yo. Y que da lugar a muchas interpretaciones. ¿Cuáles son las respuestas habitualmente de las aseguradoras y de la administración pública, por ejemplo? De la administración pública. Las administraciones públicas por sistema siempre ha sido no hacerte caso en un principio a la reclamación. Siempre se te ha obligado a agotar la vía administrativa previa y luego acudir al contencioso, para que un juez efectivamente reconozca el derecho del perjudicado a ser indemnizado por la administración. Eso ha sido siempre así, pero es que hoy, más que nunca, por la falta de presupuesto, por la falta de dinero de la administración. O sea, tú tienes un problema para reclamar la administración y olvídate que en vía administrativa no vas a cobrar jamás. Vas a tener necesariamente agotar esa vía administrativa y luego acudir a los tribunales. Pero con el hándicap que hoy además, imagínate la desigualdad que supone esto para el ciudadano tener que pleitear contra la administración previamente pagando una tasa judicial. Evidentemente, claro, sobre todo en el tema de las tasas judiciales, porque ahí hay que pagarlas, ¿no? En este tipo de historias. Que las hay que pagar. Tú como reúnas unos requisitos mínimos, que ganes, ya sabes, más del doble del salario mínimo, que bueno, la situación mileurista, está todo el mundo prácticamente en la situación, o tienes un bien inmueble, lo que sea, a ti ya no te reconoce el derecho a la justicia gratuita. Entonces tienes que pagar las tasas. Y a ver qué ciudadano mileurista puede permitirse el lujo de pagar una tasa de 300 euros para reclamar, por ejemplo, 6.000 o 5.000 o lo que sea, ¿entiendes? O 800 para un recurso de apelación. José Antonio, ¿qué media de espera tiene el ciudadano? Vamos a ver, en condiciones normales, lo que antes decíamos, si tú tienes unas lesiones y tardas en curar aproximadamente 3 meses, en condiciones normales es que antes de cumplirse el 4.º mes ya esté realizada la reclamación que tu abogado hace a la responsable, ¿no?, a la que tiene que indemnizarte, y a quien reclamas tiene que haberte dado una respuesta ya definitiva. En condiciones normales, te digo, 3 meses de baja y como mucho en 1 mes tiene que estar solucionado. ¿Pero qué ocurre? Pues lo que antes te decía, se une todo, se une el hambre con las ganas de comer. Las aseguradoras no tienen muchas ganas de pagar. Fuerzan la situación para desesperar al ciudadano y para que ya acepte al final lo que le den, ¿entiendes? Sí. Entonces te van dilatando el plazo. O sea, tú haces hoy una reclamación aseguradora y en lugar de contestarte a la semana, tardan 15, 20, 1 mes, 2 meses. Tenemos situaciones en el despacho que ya no sabemos lo que hacer porque el ciudadano, el perjudicado, no tiene realmente posibilidades de acudir al juzgado pagando la tasa y estamos esperando a que la compañía de seguros se digne contestarnos, ¿entiendes? Pues esa es la situación. Condiciones normales en 1 mes estaría solucionado. En las condiciones actuales, si no llegas al acuerdo con la compañía y tienes que ir al juzgado, añade ese plazo, además a lo que tarda el juzgado en dictar sentencia, que puede también depender de cada uno de los juzgados. Hay juzgados que actúan rapidísimamente, en 3 meses está todo solucionado y finiquitado, y hay otros juzgados que te metes en un plazo muchísimo más largo, ¿entiendes? En líneas
líneas generales, ¿cuál es la respuesta de los juzgados? En líneas generales, desde tu punto de vista. La respuesta de los juzgados... Y por la experiencia que tienes, evidentemente. Sí, hombre, por la experiencia me dice que los juzgados, la actitud, la respuesta de los juzgados ha evolucionado mucho. Tenemos que a lo mejor remontarnos a antes, a la situación anterior, a 1995, que es cuando se aprueba el baremo indemnizatorio de las lesiones en accidentes de tráfico, y después del baremo. Antes del baremo, los jueces siempre respondieron de manera más o menos objetiva y conforme a las pruebas médicas que se aportaban, las reclamaciones que se hacían. Y el juez, pues a tanto alzado, valorando más o menos de manera, ya te digo, más objetiva que nada, pues dictaba una sentencia y concedía una indemnización determinada. Después del baremo, el juez tiene que, lógicamente, atenerse a lo que dice el baremo. Pero claro, en este aspecto el baremo tenemos que saber también que es muy flexible, porque por ejemplo el baremo te dice si te califica una determinada secuela, ¿no? Los días no son tan complicados porque los días o son impeditivos o no impeditivos. Si son impeditivos a un precio, si son no impeditivos a otro. Bien. Pero el tema de valoración de secuelas, por ejemplo, nos dice el baremo, el cuadro clínico derivado de hernias o protusiones discales va de 1 a 15 puntos. Claro, en función de la gravedad de esa lesión, de esa protusión o de esa hernia, un médico dirá que eso hay que valorarlo en 8 puntos, otro dirá que en 12 y otro dirá que en 2. ¿Entiendes? Y ahí es el problema que se le plantea al juez. ¿El juez qué hace? ¿A quién hace caso? Pues bueno, esa ha sido la evolución hasta ahora, ¿no? Antes del baremo y después del baremo. El juez en la mayoría de los casos, bueno, pues opta por el informe que más confianza le ofrece. Y no voy a ser yo quien diga que se inclina más a favor de un informe que de otro. Hay de todo, lógicamente, y cada circunstancia, cada caso concreto es el caso concreto, ¿no? No puedes aquí tampoco, generalizar. Pero a mí lo que sí me llama la atención ahora que dices la respuesta de los jueces, más que de los jueces de los tribunales, yo sí que te destacaría aquí cuál ha sido la respuesta de los forenses. Eso sí que es llamativo. Los médicos forenses siempre en su actitud, porque bueno, siempre se careció de medios, de los medios más elementales. El médico forense tiene un despacho, así como este, en el que hay una mesa y unas sillas, y el lesionado acudía al forense y el forense preguntaba, ¿qué tiene usted? Y le ponías un informe del médico encima de la mesa. Lo miraba, apuntaba y bueno, váyase. Y recogía prácticamente lo que decía el médico que te había tratado. Sí. Eso hasta una determinada fecha. Pero curiosamente, ya desde hace unos años para acá, venimos observando que los médicos forenses han empezado a no hacer caso a la documentación médica que tú les aportas y en cambio hacen caso a cuestiones que no acabamos todavía de comprender. Y bueno, ¿qué me estás diciendo? Mira, las grandes aseguradoras americanas, en su momento, hace unos años ya, hicieron una serie de protocolos a seguir para las lesiones en accidentes de tráfico. Los más conocidos son los que vienen a llamar los protocolos de Montreal. Para que te hagas una idea, los protocolos de Montreal dicen lo siguiente, poniéndolo en contradicción, ¿no? En contraposición con lo que dice la literatura médica universal de siempre, los libros de medicina. Los libros de medicina, por ejemplo, hablando de una cervicalgia, la lesión derivada del latigazo cervical. Dice la medicina clásica y universal, la cervicalgia es una lesión de carácter no leve, que tarda en curar entre 3 y 5 meses y casi siempre deja secuelas. Bien. Los protocolos de Montreal, para que te hagas una idea, dicen la cervicalgia es una lesión muy leve que tarda en curar un máximo de 15 días y no deja secuelas. ¿Y cómo puede haber tanta diferencia? Hombre, son los intereses de las aseguradoras. Son los que establecen esos protocolos y esas conclusiones. Esos protocolos derivaron más tarde en lo que se conoció también, lo que se conoce como los acuerdos, los protocolos de Barcelona. Bueno, pues ese es el criterio que a partir de determinado momento empezaron a aplicar los médicos forenses. Entonces tú llegas al juzgado, la persona que tuvo un accidente, tiene unas lesiones, incluso estando bajo el control de la mutua patronal, un señor que tiró 3 meses de baja por una lesión importante, lleva
su certificación y sus informes de la mutua al forense, y el forense eso no le importa y dice, yo es que el tema laboral es una cuestión y el tema jurídico o médico forense es otro. Entonces yo le reconozco como máximo 10 días, o 15, o lo que diga el forense. ¿Secuelas? No, secuelas yo no aprecio ninguna secuela. Entonces eso, te decía yo, esa es la respuesta que verdaderamente llama la atención a quienes conocimos la actuación del forense en su medida y la que conocemos a partir de determinado momento. ¿A qué responde? Pues sinceramente no lo sabemos, es que son criterios, por una parte, se trata de mezclar lo que es un criterio laboral y lo que es un criterio médico-forense. Yo no lo entiendo. ¿Y ese es un criterio generalizado entre los forenses? La clínica forense en Asturias prácticamente sí. Yo no lo entiendo, conste que todavía no lo he entendido, no, yo tampoco, vamos, pero esa es la realidad. Vamos, y que hay una diferencia tan abismal entre un reconocimiento y otro parece absolutamente increíble. Eso lo sabemos. No se puede pasar del blanco al negro. Todos los abogados habrá una serie de matices, esto, ¿no? En cualquier caso. Bueno, pues parece ser que no, que para el médico forense está muy claro. ¿Ese es el principal escollo con el que os enfrentáis? Sí, últimamente sí. Es más, esto ocurre en la vía penal. Entonces, las actuaciones a seguir, por ejemplo, caso de accidente, antes eran muy simples. Antes tú tenías un accidente y cogías y presentabas una denuncia ante el juzgado de instrucción. El juzgado instruía, te veía el forense y aquello iba bastante rápido. Más era un tema penal, iba bastante rápido. Y bueno, el forense, ya te digo, el juzgado instruía, el forense se limitaba a recoger lo que decían los informes médicos y elaboraba su informe de sanidad más o menos objetivo y más o menos adecuado a aquellos informes médicos. Pero es que hoy no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ¿esto a qué te ha obligado? Bueno, pues a que la mayoría de los abogados no presentan una denuncia por vía penal. Se reservan siempre las acciones civiles para acudir a la vía civil. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Pues con el fin de que el forense no actúe. Se dice que el 40% de las demandas, los contenciosos administrativos, sí, se fueron al garete porque, bueno, ahí están las tasas, ¿no? Es los contenciosos administrativos, por ejemplo, la caída de una persona en la calle, sí, en vía pública, etcétera, sí, ¿se entiende como un contencioso administrativo con la administración? Sí, sí. Por ejemplo, tú tienes aquí, caes en la calle y la acera con la que tropezaste en una loseta mal colocada es del Ayuntamiento de Oviedo, ¿no? Entonces tú, la primera que tienes que hacer es reclamar la administración local, al Ayuntamiento de Oviedo. Y ahí, como es administración pública, tienes que agotar toda la vía previa administrativa. Sí. Tiempo absolutamente perdido porque la respuesta ya la conocemos. La respuesta va a ser que no. Nunca se hacen cargo, nunca reconocen la culpa ni nunca te indemnizan en lo que reclamas. Jamás. Entonces luego ya, sí, agotada la vía administrativa, te queda el contencioso abierto. El contencioso administrativo. Pero ahí ya tienes que personarte con abogado, con procurador y pagar la correspondiente tasa, claro. Y eso ya me dirás tú si no frena al ciudadano y le da marcha atrás. Es que la de las tasas es que habría tanto que hablar. Es que las tasas, es que vulnera el principio de igualdad, vulnera el principio de defensa, quiebra absolutamente el derecho a la justicia efectiva, la tutela efectiva, ¿no? La tutela judicial efectiva. Es anticonstitucional y al ciudadano le sume en una situación de miseria abrumadora, alarmante. Y frente a eso, pues, y pese a las quejas que venimos realizando los abogados, sobre todo los profesionales del derecho, abogados, procuradores, incluso jueces, pues no sirve de nada y el gobierno sigue manteniendo la dichosa tasa. Claro, la gente se retrae a la hora de recurrir porque tú le tienes que decir, dice, mira, te va a costar esto, es no que sé lo que vamos a sacar, pero... Y encima pagar al juzgado, a pagar la tasa. Y es que no es que se retrae, es que no tiene para hacer frente a eso. El ciudadano, la mayoría del ciudadano medio hoy, no puede acudir a la justicia. Entonces ya me contarás si no estamos vulnerando todos esos principios que te digo, sobre todo el de igualdad. Y más si tenemos en cuenta que frente al ciudadano, al particular, está las administraciones públicas o las aseguradoras o los bancos. Si encima le dices, no, mire, es que además de tener usted enfrente a estos señores, usted tiene que pagar una tasa judicial. Es que además estás luchando contra gigantes, evidentemente, a los siempre, que realmente a lo mejor 800 euros se la trae realmente al pairo, pero en el caso de un individuo que tiene que recurrir, pues es el pan de su vida, ¿no? Es un esfuerzo muy grande que tiene que hacer, sí. Claro.
Bueno, José, el tema del tráfico da para mucho, así que no será la última vez. Podríamos estar hablando. Exactamente, ¿no? Te lo digo porque yo creo que además es una de las cuestiones que está en la calle y que más interesa a la gente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues no será la última vez. José Antonio, muchísimas gracias. Cuando quieras, a tu disposición. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Señoras, señores, hoy hemos hablado de tráfico. Ya ven ustedes cómo están las cosas en el mundo de las aseguradoras, de los reclamos a la administración, los contenciosos administrativos. Madre mía, el tema de las tasas está machacando mucho, mucho, mucho al mundo de la justicia y fundamentalmente al ciudadano, que es el que lo sufre de una manera clara y diáfana. Señoras, señores, volveremos aquí, en La Venia.